se topa con muchísimas cosas. Pero lo que les voy a presentar acá es una idea que tiene que ver con la generación de sensaciones y de cómo llegar a algo tanto, y que tiene que ver en cómo hacer comunicación por las diferentes generaciones que han existido, ¿no? ¿Por qué a partir de las generaciones? Porque hay generaciones en todos los ámbitos. Hay generaciones, hay baby boomers, hay millennials, hay generación X en todos los conservadores, en todos los de izquierda, en todos los mochos, en todos los futbolistas o a los que les gusta el deporte. En todos los ámbitos o en todas las diferentes percepciones hay generaciones de baby boomers, hay generaciones de millennials, y es una parte que quisimos nosotros agarrar para, a partir de ahí, segmentar y empezar a generar un montón de cosas a través de los 5 sentidos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí están las generaciones, más o menos las edades. Ahorita va a estar más grande, ¿no? Pero bueno, está la generación silenciosa, la baby boomer, la generación X, millennials, seniors, que no es una generación propiamente, pero es un pedacito muy interesante que tiene un pie en una y tiene un pie en otra, ¿no? Generación Z y alfa, y se ven, y hay unos iconos ahí que empiezan a identificarse cada uno de esa generación con ellos, ¿no? La generación X, si le ponemos la máscara esa de soy tu padre, ¿saben? Inmediatamente la identifican, y entonces ese es el aporte del estudio. A partir de ahí, con los vivenciales, jalar la atención de cada una de esas generaciones. Y tenemos otros, pues bueno, si ponemos este o este en la generación Z, jala la atención a la generación a la que queremos asistir. La siguiente, por favor. Y empezamos con la generación, bueno, estas son otra vez todas, pero un poquito más grandes. Vamos a ver cada una, ¿no? De manera muy rápida. Pero miren, este icono de Michael Jackson va mucho a esa generación, y no solamente vamos a ir con iconos y con la manera visual, sino que vamos a explorar todos los 5 sentidos. Vámonos con la otra. Más. Y esto es lo que hacemos. Es una estrategia con 5 sentidos a partir de la generación, cada una de ellas. Entonces, lo que hicimos en el estudio es saber los sabores que identifican a cada una de ellas, los olores, los colores, las vivencias y los sonidos, para a partir de eso crear experiencias. Y crear experiencias es muy importante en la comunicación política, sobre todo porque más allá de las piezas de comunicación que tienen que ver con videos y demás, el crear vivencias va también en los eventos de campaña. Y en los eventos de campaña, pues ahí no estamos innovando mucho. Y los eventos de campaña tienen que ver con el contacto directo de nuestro candidato con cada uno de la gente que puede votar por nosotros. La que sigue, por favor. Aquí, las preferencias de sabores, esto es en base a un estudio que realizamos junto con un concepto que estamos haciendo en Guadalajara, que se llama Food Innovation, que tiene que ver también con esta parte de crear sensaciones, y que tiene que ver de cómo crear un concepto de restaurante, de comida, desde la atención, desde el sabor y demás, ¿no? Y estos son los sabores para cada una de ellas, con un estudio bien hecho y en base a unos métricos que ellos nos presentaron, y esto es lo que queremos crear. ¿Por qué es importante saber los sabores? Porque también en nuestros eventos es importante que salgamos de los churritos con chile, o con las tortas ahogadas, o los lonches, o demás. Si nosotros ya identificamos que tenemos un público, en este caso baby boomers va a ser un poco difícil, pero una generación X, pues bueno, ¿por qué no tener algo de chocolate, de fresa, ¿no? No para todos los eventos, en un meeting pues obviamente no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero hay que poder focalizar en dónde sí lo podemos hacer. La que sigue, por favor. Y estas son los aromas. ¿Por qué los aromas? Los aromas es el sentido donde más se nos queda. Si ustedes recuerdan ahorita el oler o el recordar la tierra mojada, por ejemplo, los lleva a un lado, a una vivencia, los transporta. El olor del perro, por ejemplo, para los que tengan perro, el olor de la vainilla, el olor de chocolate, el olor de... Cuando viajan, a mí me pasa mucho que llegas a la ciudad y tiene un olor, y entonces se convierte en el olor de Buenos Aires, en el olor de Guadalajara. Bueno, Guadalajara huele a puro tequila, pero huele a algo, ¿no? Entonces, ese olor se te queda y te transporta y te genera y te regresa a esa vivencia que tuviste aromáticamente. Entonces, el estudio, lo que nosotros estamos haciendo en esta parte de mercadotecnia integral es desarrollar aromas, que es sencillo el desarrollarlos, ponerlos en un atomizador y rociar en nuestro evento.
dependiendo de la generación a la que vamos. Ojo, no es para todos los eventos. En un meeting va a ser muy complicado el poder separar y se van los millennials de este lado y se van los... ¿no? Pero hay eventos en la Cámara de Comercio que tienen una cierta edad. Hay eventos muy focalizados que puede funcionar. Seguimos. Y aquí ya vemos, aquí nos va a servir un poco de recordatorio y vamos a recordar música y vamos a recordar medios de comunicación y al final vamos a caer en unas piezas en base a esto muy rápidas que hicimos, ¿no? La generación silenciosa, pues más o menos, para los que tengan mi edad, pues son sus abuelos, que es la generación silenciosa. Y entonces era una generación bastante recia, que creía en instituciones muy cuadradas, donde el protagonista principal era el hombre, el todopoderoso era el hombre, y la mujer se dedicaba nada más a procrear, y así se buscaban. No tenía obviamente ninguna participación en la política, ni tampoco en una cuestión laboral. Y entonces era la figura número uno del orden, y en eso giraba todo. Aquí tenemos algunas, estaba el jazz, estaba el blues, el big band, como medios de comunicación, el periódico, el correo, la radio, la televisión, algunos colores que nos llevan allá. Los hechos son muy importantes. Se crea del Times, el fin de la Primera Guerra Mundial. Y los hechos, ¿por qué son importantes? Porque esos hechos marcaron a toda esa generación. Y entonces ellos vivieron los dictadores, y entonces ellos vivieron una forma muy rígida de ser. Y entonces, si vamos a tener un evento, vamos a tener una comunicación con ellos, no podemos ser tan amplios, no los podemos poner a bailar, no los podemos llegar y decirle, oye, ¿cómo estás? A lo mejor es una parte de más respeto, es una forma diferente de abordarlos, eso es lo principal de todo esto. Y este es un estudio muy amplio, faltarán muchas cosas, pero pusimos algunas para que se vayan acordando. Vamos a la otra. La que sigue. Otra, por favor. Otra. Bien, Baby Boomers, que ahí ya empezamos a todavía tener mucho nicho de mercado en las diferentes campañas. Y los Baby Boomers, pues chocan totalmente con sus papás. No, chocan totalmente con sus papás, son los rebeldes, son los tipos estos de los hippies, son los que luchan después de la Segunda Guerra Mundial en manifestaciones en contra de la guerra, y vienen aquí los hechos, vienen los personajes, viene la música, vienen los colores, pero esta es una generación rebelde, pero también es una generación que vive, o su principal motivación es ser un ejecutivo dentro de una oficina, porque el ejecutivo le iba muy bien. La otra generación le tocó la depresión, entonces ellos estaban buscando un nivel medio de vida que les diera seguridad en lo que estaban haciendo. Esto es más o menos lo que es la generación Baby Boomer. Me voy a ir un poco más rápido porque quedan 5 minutos. La que sigue, por favor, le damos. Acá, bueno, vimos adelante la siguiente. Vimos que el medio de comunicación por excelencia era la televisión. Empezó la televisión y empezó a impactar la televisión, y la televisión se vuelve el icono de esa generación. Y empezamos con la generación X, y aquí vemos otra vez igual, hechos, y aquí empieza la tecnología, ¿no? Se crea la primera supercomputadora, Microsoft es fundada, Apple es fundada, y empieza a desarrollarse toda la tecnología, ¿no? Actores, por ejemplo, Al Pacino, De Niro, Jack Nicholson, empieza a ver esas grandes películas también, y el cine también hace un brinco de las películas tradicionales a una más de autor, ¿no? Hay grandes directores también, sale ya lo que es allá el Walmart, el Atari, es una generación muy amplia que por eso luego tiene algún medio. Vamos a la que sigue, por favor. Películas, La Naranja Mecánica, El Padrino, El Exorcista, Rocky, música, y empieza también a haber un salto en la música. ¿Por qué la música es importante? Si vamos a hacer un jingle, pues que tenga estos acordes. ¿Para qué? Si queremos llegar nosotros a la generación X, ¿para qué hacemos un reggaetón? Busquemos algo de rock, algo pesadito, algo sabroso, ¿no? Vamos a la que sigue. Los Xennials, que es una generación bien interesante porque son la parte como yo, que no me siento ni generación X ni generación millennial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos toca todo el cambio generacional, y entonces nos toca el Walmart, pero nos toca también el Dixman, pero también nos toca el iPod. Y entonces es una generación bien interesante porque es un puente
entre la anterior y la que está evolucionando. Las series igual venimos con todos los iconos. El Game Boy es totalmente una de lo que nos caracteriza a nosotros. Vienen algunos personajes, algunos hechos igual, ¿no? Va. Sí, la que sigue. Los millennials, ahí también tenemos otros. Y empieza a ver aquí el desarrollo de las series. Porque luego también las series son muy fáciles de poder encasillar a las diferentes generaciones. Y entonces tenemos aquí a Beverly Hills 90210, ¿no? A Friends, a Los Simpson. Y todo eso marca también cómo está hecha la generación, lo que nos movió, lo que nos influenció para su forma de ser. Personajes, la tecnología sigue creciendo. Vamos. Va. Y la generación Z, que es la que viene, y bueno, la generación Z es un montón de información ya, porque ya está desarrollada la televisión, ya está desarrollada el cine, ya está desarrollado los videojuegos, ya está desarrollado películas, como no, música, pero es un montón de información que tiene esta generación y que es la que no puede vivir sin tecnología, ¿no? La que no puede ir a un día de campo donde no existe internet porque se vuelve loco, ¿no? Es como si cuando le tapas a las hormigas se vuelven locos si no hay nada de tecnología. ¿Vamos? Y bueno, estos, imagínense los niños, que es la generación alfa, sí, ya hay una generación alfa, ¿no? Y así van a ser, y entonces esos están apartados de la realidad. Y si ahorita tenemos un problema de que la gente está físicamente y no está porque está de manera virtual en las redes sociales, pues ahora con la generación o con lo que está viviendo de realidad virtual, pues ni siquiera nos vamos a ver, ¿no? Nos vamos a ver a través de la realidad virtual en algún, sin estar, pero esto es lo que viene, ¿no? Seguimos, porque es lo que voy a las aplicaciones. Estas son las aplicaciones y ya con esto termino. Al final de cuentas es generar toda esta información, que esta información cambie, porque no es lo mismo la música, las series o las películas en Estados Unidos que en México, que en Sudamérica. ¿Por qué? Porque llegaron en diferente periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo en que llegaron cambia el cómo le llegó a esa generación. Hoy es más fácil porque es de manera inmediata, pero antes una serie que salía en Estados Unidos tardaba 5 años en bajar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces siempre es bien importante esta parte, tropicalizarla a la ciudad o al estado donde vayamos a hacer este estudio. Y aquí hay algunas implicaciones de la silenciosa, pues está el señor siempre con un carro atrás, porque antes el carro era una cuestión como de poder en la generación silenciosa. Aquí en un club, porque antes no se hacían mítines, sino se hacía política dentro de los clubs privados, con su familia grande, casa grande. Esta serie, lo que quisimos hacer es poner una aplicación como en tiempo real. ¿La que sigue? Tenemos los baby boomers, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la generación baby boomer es muy importante el periódico. Ponemos el periódico, aunque no de manera muy clara, pero debe de enganchar a la persona que tiene la generación baby boomer. Y bueno, jugando con los niños, porque esta generación todavía jugó con sus hijos en la calle. Entonces, son imágenes que nos pueden ayudar a enganchar a ese segmento. ¿El que sigue? Generación X, y empezamos a usar tipografía. ¿Por qué la tipografía? Porque todo tiene que ver a la hora de comunicar. Es poner ahí una adaptación. Tenemos aquí a la mujer ya emprendedora. Ya en esta generación la mujer ya está trabajando y es emprendedora. Ponemos un espectacular con esta imagen que la deben de recordar, ¿no? Rocky. Entonces debe de enganchar todo eso. La que sigue, y con esa creo que terminamos. Los Millennials, esta tipografía anda de Tetris. El niño, bueno, el señor jugando con su niño el videojuego, porque esta generación ya comparte los videojuegos entre ellos, y la mamá con los niños, ya las mamás que trabajan y que muchas veces con esa doble función pues tendrán que tener al niño allá. Seguimos, ya me queda como una o dos. La que sigue, pues los millennials, y con eso terminamos, ¿no? Les agradezco mucho, agradezco a la cumbre por la invitación. Muy buenas tardes.